Los mitos y realidades sobre la Guerra de Troya. La Guerra de Troya es un evento legendario inspirado por la narrativa épica del poeta Homero en sus obras, La Ilíada y la Odisea. Esta historia cuenta cómo el príncipe Paris de Troya, seducido por la belleza de Helena, la esposa de Menelao de Esparta, la secuestra, desencadenando así una guerra entre los troyanos y los griegos. Este conflicto, épico y legendario, reúne a destacados héroes de la antigüedad, entre ellos Aquiles, Héctor y Áyax. Aunque durante mucho tiempo se consideró que la Guerra de Troya era puramente un mito, en el siglo XIX, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann excavó el sitio de Hisarlik en la actual Turquía y descubrió ruinas que creía que correspondían a la legendaria ciudad de Troya. Esto respaldó la idea de que la guerra podría haber tenido una base histórica real. Pero, ¿cuáles son las pruebas que respaldan su veracidad histórica? ¿Quién era Homero y para quién escribió sus obras? ¿Es el mito del caballo de Troya simplemente una leyenda, o hay pruebas que respaldan su veracidad histórica? En este episodio, exploraremos más sobre la vida del poeta Homero y las evidencias que recientemente los historiadores han encontrado, que respaldan la veracidad de sus obras. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del pasado. La historia. Número 1. La importancia de las obras en la antigua Grecia. En la antigüedad, los antiguos griegos carecían de una obra sagrada comparable a la Biblia. En cambio, tenían a Homero, cuya sola mención evocaba tanto al presunto autor de la Ilíada y la Odisea como a su legado literario. Estos poemas épicos, escritos en hexámetros, ejercieron una influencia monumental en la cultura global. No es exagerado considerarlos como las obras fundacionales de la literatura griega y europea. La Ilíada y la Odisea son epopeyas griegas atribuidas al poeta y probablemente fueron compuestas en el siglo VIII a.C. Son las obras más importantes de la literatura occidental y narra los eventos de unas pocas semanas durante el 10º año de la Guerra de Troya, centrada en la cólera de Aquiles, uno de los héroes más destacados de la historia. Número 2. La cronología de las obras y la Guerra de Troya. Determinar la cronología de las epopeyas y su contexto ha sido un tema debatido entre historiadores. Según los antiguos griegos, la Guerra de Troya ocurrió entre 1194 y 1184 a.C., mientras que Homero vivió a finales del siglo VIII a.C., fechas ampliamente aceptadas por los historiadores modernos. La Ilíada y la Odisea, por lo tanto, se consideran los poemas escritos más antiguos del mundo occidental, datados varios siglos después del conflicto. Aunque muchos aspectos de la obra, como las intervenciones místicas, son claramente ficticios, otros elementos, como el propio conflicto y algunos personajes y lugares, podrían tener bases históricas. Número 3. La razón por la que las obras han sobrevivido tanto tiempo. Las historias narradas en la Ilíada y la Odisea son tan extraordinarias que han perdurado a lo largo del tiempo. Son lo que los griegos denominaban mitos en su sentido original. Relatos tradicionales transmitidos de generación en generación, inicialmente de forma oral y luego por escrito. Una parte fundamental del ingenio del autor, o quizás de los autores, de estas dos epopeyas fue su selectividad. De entre la gran cantidad de historias tradicionales transmitidas oralmente a lo largo de muchos siglos que describen las proezas y aventuras de una era dorada de héroes, Homero se centró únicamente en dos: Aquiles y Ulises, también conocido como Odiseo. Número 4. Lo que relata cada obra. La Ilíada se centra principalmente en la ira de Aquiles y su enfrentamiento con Héctor, el campeón troyano. Por otro lado, la Odisea relata los viajes y desafíos de Ulises durante su prolongado retorno a casa desde Troya hasta Ítaca. La presencia de Aquiles y Ulises en Troya
se debe a su participación en la guerra contra la ciudad. Pero Homero no ofrece muchos detalles al respecto, quizás asumiendo que sus oyentes ya estaban familiarizados con estos eventos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cuánto hay de verdad en las historias que narra Homero? ¿Existió realmente una guerra de Troya como la descrita en las obras, o al menos un conflicto bélico similar aunque diferente a la que detallaron los poetas conocidos como Homero? Número 5. Las diferentes versiones. No pasó mucho tiempo antes de que los críticos pusieran en duda una de las presuposiciones fundamentales de la historia de Troya. Según el poeta siciliano griego Estesícoro, que vivió en el siglo VI a.C., la reina Helena de Esparta, quien según la narración fue llevada a Troya por su secuestrador, el enamorado príncipe Paris, en realidad estuvo en Egipto durante la guerra de Troya, y solo una imagen de su espíritu fue llevada a Troya. Según esta versión, los griegos luchaban en revancha por una imagen de su reina, es decir, un espejismo o un fantasma. El historiador Heródoto, del siglo V a.C., tenía otra versión. Estaba de acuerdo con Estesícoro en que Helena probablemente no había sido secuestrada en primer lugar, pero él creía que ella había abandonado a su marido espartano, Menelao, para huir con su amante troyano por elección propia. Esta teoría era escandalosa, pero al menos dejaba intacta la autenticidad histórica de la guerra. Número 6. La excavación que plantea preguntas sobre la autenticidad de la guerra. En 1870, el explorador alemán Heinrich Schliemann emprendió una excavación que eventualmente condujo al descubrimiento de lo que inicialmente se creyó que era la legendaria ciudad de Troya y que actualmente se conoce como Hisarlik. El lugar contiene 9 ciudades construidas una sobre otra, con una ciudadela central rodeada de barrios y protegida por un imponente muro defensivo. Schliemann, al encontrar joyas en la segunda ciudad de Hisarlik, especuló que podrían haber pertenecido a Helena, aunque los datos cronológicos no concuerdan con la época descrita por Homero. En contraste, la sexta ciudad se alinea temporalmente con los eventos de la Ilíada, aunque su destrucción parece haber sido causada por un terremoto en lugar de un conflicto bélico. Número 7. El desastre arqueológico causado por Heinrich Schliemann. Lamentablemente, en Hisarlik, ubicado en el noroeste de Turquía y considerado por muchos como el emplazamiento de la legendaria Troya, se cometieron graves errores durante las excavaciones, lo que resultó en un desastre arqueológico. Este desafortunado episodio ha requerido numerosos esfuerzos de limpieza por parte de científicos estadounidenses y alemanes. Aunque se ha realizado una extensa excavación en la zona, aún persiste la incertidumbre sobre qué capa pertenece al período homérico. A pesar de la importancia evidente del sitio, que presenta una ciudad considerablemente extendida y fortificada que data aproximadamente del siglo XIII al siglo XII a.C., los expertos aún no pueden determinar con certeza la conexión con la narrativa de Homero. Número 8. Los eventos catastróficos del mundo antiguo. Es un hecho bien documentado que alrededor del año 1200 a.C., el mundo antiguo del Mediterráneo oriental, particularmente Grecia, experimentó una serie de catastróficos eventos. Estas calamidades se caracterizaron por la destrucción física de ciudades y fortalezas, seguida de una grave despoblación, migraciones internas masivas y una notable decadencia cultural. Aunque aún no se ha establecido con certeza qué o quiénes causaron estas catástrofes, sus consecuencias negativas fueron evidentes en varios aspectos: impactos económicos, políticos, sociales y psicológicos. La región sufrió un colapso generalizado que dejó profundas cicatrices en su paisaje y en la memoria colectiva de las civilizaciones antiguas. Número 9. La conexión entre Troya y el Imperio hitita. Uno de los notables avances científicos recientes ha sido el desciframiento de los textos cuneiformes y jeroglíficos pertenecientes al Imperio hitita, que floreció en gran parte de Asia Menor hasta la época en que se cree que tuvo lugar la legendaria Guerra de Troya. Dentro de estos textos se han encontrado tanto topónimos como nombres personales que sorprendentemente suenan griegos. Entre estos hallazgos se destaca el nombre de la ciudad de Wilusa, cuya pronunciación se asemeja notablemente a Ilión, el término griego para Troya, lo que ha suscitado un considerable interés y especulación entre los investigadores. Sin embargo, a pesar de todas esas similitudes lingüísticas o coincidencias,
Los registros hititas que hasta ahora se han descubierto y publicado no contienen ninguna referencia a nada que se parezca a una guerra de Troya homérica. Número 10. Lo que se sabe del famoso caballo de Troya. En la Ilíada, los griegos conseguían penetrar en la ciudad amurallada gracias a la introducción de un comando dentro de un gran caballo de madera, y cuando los troyanos dormían, los soldados salieron para abrir las puertas de la ciudad, logrando así la victoria griega. El caballo, en el mundo griego, era el símbolo de Poseidón, el dios del mar y los terremotos, con lo que la gran figura de madera que asolaba la ciudad podría haber sido simplemente una metáfora de un movimiento sísmico que destrozó la ciudad. En última instancia, el enigma de Troya, una narrativa que ha perdurado a través de milenios, continúa fascinando a la humanidad con sus capas de misterio e intriga. A medida que los avances científicos y arqueológicos revelan nuevos indicios y descubrimientos, se despierta una renovada curiosidad sobre esta legendaria ciudad y la guerra que la rodea. Más allá de las páginas de la Ilíada, Troya sigue siendo un símbolo perdurable de la capacidad humana para transformar la realidad en mito y, a su vez, encontrar la verdad en las sombras del pasado. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.